Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a abordar un tercer ejemplo de optimización. Dice así: se va a construir una cisterna de base cuadrada para retener 12.000 pies cúbicos de agua. Entonces, si la tapa metálica cuesta el doble que los lados y la base de concreto, ¿cuáles son las dimensiones más económicas de la cisterna? ¿Sí? Entonces, disculpen por las limitaciones de espacio que borre el enunciado para poder ilustrar bien el problema. Entonces, digamos, esta va a ser la cisterna, ¿sí? Disculpen un poco mis dotes de dibujante. Entonces, digamos que esta es la cisterna. ¿Sí? Aquí nos están diciendo que la base va a ser cuadrada, o sea que este lado le podríamos llamar X y este de acá también le podemos llamar X. O sea, si la base es cuadrada, pues lógicamente que la tapa también va a ser cuadrada, y la altura le podemos llamar Y. Entonces, primera condición del problema, nos dicen que el volumen de la cisterna, o sea que es igual el volumen de la cisterna sería igual al área de la base. El área de la base sería X por X, X cuadrado, multiplicada por su respectiva altura. O sea que el volumen viene a ser el área de la base multiplicada por la altura, o sea sería X al cuadrado por Y. O sea, ahí nos están diciendo que el volumen debe ser de 12.000 pies cúbicos, ¿sí? Ahora, segunda condición. Ahora nos vamos a referir al costo de la cisterna, que es lo que nos pide minimizar el problema. O sea que el costo sería igual, lo designamos por C. Entonces nos dicen que la tapa cuesta el doble de lo que cuesta tanto la base como los lados restantes. Entonces, ¿cuál es el área de la tapa? Es la misma área de la base, o sea sería X cuadrado. Pero nos dicen que esa tapa va a costar el doble, o sea que el costo total de la tapa metálica sería su área multiplicada por 2. ¿Sí? Ese sería el costo de la tapa solamente, más ¿cuál es el costo de la base? Sería su área, que es X a la 2 igualmente, pero multiplicado por 1, porque es que el costo de la tapa es el doble del costo de la base. ¿Sí? Simbólicamente aquí utilizamos el 2 y acá el 1. Noten que no es necesario que nos digan el precio exacto de cada pie cuadrado tanto de la tapa como de la base, porque ahí solamente nos están diciendo que la una es el doble de la otra, sin especificar si aquí vale 10.000 y acá 5.000 o acá 8.000 y acá 4.000, etcétera, sino únicamente nos están diciendo que es el costo de cada pie cuadrado en la tapa metálica es el doble de lo que cuesta cada pie cuadrado en los demás lados.
¿sí? Entonces eso se cumpliría para cualquier cantidad, pero lo que sí tiene que cumplir es que sea el doble la una de la otra. Bueno, entonces ¿qué nos faltaría? El costo de los 4 lados restantes, que es el frente, la parte posterior y el lado izquierdo y el lado derecho. Pero ¿qué sucede? Cada uno de esos 4 lados restantes que les mencioné tiene un área de ¿cuánto? De X por Y. O sea que ahí tendríamos que sumarle 4XY. ¿Sí? Porque son el frente 1, el posterior son 2, el lado izquierdo son 3 y en la parte derecha son 4. Sería 4XY nuevamente por 1, pero queda igual, ¿sí? Entonces estas dos son las ecuaciones con las que se resuelve el problema. Esto es lo más importante, o sea, el planteo del problema. Y la función que vamos a minimizar es la función costo, o sea, la segunda, pero sujeta a esta condición de que el volumen tiene que ser 12.000 pies cúbicos. Bueno, entonces nuevamente excusas por tener que borrar por las limitaciones de espacio. Entonces, mucha atención con estas dos ecuaciones. Entonces aquí podríamos decir, de la ecuación 1, podemos despejar la Y. O sea que Y en la ecuación 1 ¿a cuánto equivale? A 12.000 dividido por X al cuadrado. ¿Sí? Ya esta parte de aquí la podemos quitar para que no se confunda con lo otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este valor de Y que obtuvimos de la ecuación 1 lo vamos a reemplazar en la ecuación 2, que es la que nos interesa porque esa es la función costo. Nos piden que minimicemos el costo, ¿sí? Entonces, ¿el costo cómo iría a quedar? Ya vamos a construir un costo, pero solamente en función de X. Entonces aquí tendríamos 2x2 más 1x2 son 3x a la 2 más 4x son 4x. ¿Sí? Aquí viene ahora 4xy. Pero entonces reemplazamos este valor de y. O sea que aquí nos vendría a quedar 4x factor de ¿quién? De esta parte, el valor de y, que es 12.000 sobre x al cuadrado. Bueno, entonces seguimos. La función costo en x es igual a 3x2 más 4 por 12.000 nos daría 48.000. Aquí podemos simplificar una x del numerador con una x del denominador, entonces nos quedaría 48.000 sobre x. Pero esa x que está en el denominador la podemos subir inmediatamente al numerador con exponente negativo, o sea quedaría 48.000 x a la menos 1, para que nos quede más fácil derivar esta función. Bueno, entonces tenemos aquí, hallamos la primera derivada, ¿sí? Para encontrar los números críticos. ¿Qué son los números críticos? Es donde una función puede presentar un máximo o un mínimo. Entonces derivamos. ¿Cuál es la derivada de 3x2? Sería 6x. ¿Sí? La derivada de 3x2, 6x. Y la derivada de esta parte sería menos por más, da menos 48.000 x a la menos 2. Esa es la primera derivada. Esa primera derivada la igualamos a 0 para obtener los números críticos. Entonces tengan presente este valor. La y vale 12.000 sobre x cuadrado. La tenemos presente porque la vamos a necesitar para más adelante.
Entonces les decía que esta derivada la tenemos que igualar a 0. Entonces podemos transponer este término inmediato. El término negativo lo pasamos a la parte derecha para que se vuelva positiva, o sea que sería 6x es igual, aquí teníamos a la menos 2, ¿no? Igual a 48.000, y esta x a la menos 2 la colocamos en el denominador para que quede con exponente positivo, o sea, sobre x al cuadrado, ¿sí? O sea, ahora la x2 pasa a multiplicar a la x y el 6 pasa a dividir a 48.000. Entonces x por x a la 2 sería x a la 3. Y 48.000 dividido 6 nos daría 8.000. ¿De dónde se desprende que quién es x? Pues x simplemente sería la raíz cúbica de 8000. ¿Y quién es la raíz cúbica de 8000? Sería 20. Esto es lo que llamamos número crítico. Entonces ahora nos valemos de la segunda derivada para investigar si ese número crítico es un máximo o es un mínimo. Entonces aquí es igual la segunda derivada en x, o sea, acuérdense que teníamos derivando nuevamente, nos va a quedar, ¿cuál es la derivada de 6x? Sería 6, ¿sí? Una acotación, acuérdense que la primera derivada nos había dado 6x menos 48.000 sobre x cuadrado, que es lo mismo que decir 6x menos 48.000 x a la menos 2. Sí, esa es la primera derivada. Entonces tendríamos la segunda derivada, ¿cuánto daría? Derivada de 6x, 6. Y ahora menos por menos daría más. 2 por 48.000 serían 96.000. 96.000 que x a la menos 3, que lo podemos colocar inmediatamente en el denominador para que quede con exponente positivo. O sea, esta es la segunda derivada. Cuando estén trabajando un problema con palabras de máximos y mínimos, se acostumbra a utilizar más el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Entonces encontramos que el número crítico es 20. Reemplazamos ese 20 aquí en la segunda derivada para averiguar si ese es un máximo o un mínimo. Entonces tendríamos que c segunda calculado en 20, inclusive no es necesario que se pongan a reemplazarlo porque lo que nos interesa es el signo. Si nosotros ingresamos ese valor de 20 aquí, ahí nos damos cuenta en forma fácil de que esto va a dar positivo, sin interesarnos la cantidad. Lo único que nos interesa es el signo. O sea, ahí lo que podemos concluir es que esa segunda derivada calculada en 20 es positiva, o sea, mayor que 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Acuérdense que el criterio de la segunda derivada dice que si la segunda derivada calculada en un número crítico da positivo, ahí se presenta un mínimo, y si nos hubiera dado un negativo, eso quiere decir que ahí se presenta un máximo. Como aquí nos ha dado una cantidad positiva, ¿eso qué quiere decir? Que x igual a 20 pies es un mínimo. O sea, en x igual a 20 se presenta un mínimo, que era lo que queríamos
investigar. Y nos hace falta encontrar el valor de Y. Sabemos que Y es igual a 12.000 sobre el valor de X encontrado al cuadrado, o sea 20 al cuadrado. Bueno, este sí tenemos que buscar el valor porque eso representa una medida en la caja, o sea, que es su altura. Entonces aquí sería 12.000 sobre 20 al cuadrado es 400. 12.000 sobre 400 nos daría 30 pies. O sea, en conclusión, las dimensiones de la caja que conllevan a un costo mínimo, ¿sí?, sujeta a las condiciones dadas en el problema. Entonces decimos aquí dimensiones serían la base que serían las mismas dimensiones de la tapa, daría 20 pies por 20 pies. Acuérdense que nos decían que tenía que ser una base cuadrada. ¿Sí? Estas serían las dimensiones tanto de la base como de la tapa, que nos daría un costo más económico, 20 por 20. Y la altura sería de 30 pies. ¿Sí? Entonces, esas son las dimensiones de la caja que nos dan un costo mínimo. Observen que si multiplicamos las tres dimensiones, 20 por 20 por 30, se cumple también la condición que nos daba el problema, que decía que el volumen tenía que ser igual a 12.000 pies cúbicos, que es la multiplicación de 20 por 20 por 30, y aquí daría pies cúbicos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este ejercicio. Disculpen la limitación por la situación del espacio, pero en lo sucesivo iremos mejorando ese aspecto. Y los invito muy cordialmente a que se suscriban a mi canal. Muchas gracias por su atención y bendiciones. Dios los acompañe.